¿Por qué ocurren las cosas? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Y por qué no pasa lo que no ha pasado? Lo cierto es que las cosas ocurren. Están ocurriendo todos los días, para bien o para mal, desde nuestro punto de vista. ¿Pero por qué pasa? Y el hombre ha dado varias respuestas a eso. La suerte, la fortuna, el azar, la casualidad. Le ha dado a la casualidad cierto poder, cierto dominio sobre las cosas que acontecen. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque lo cierto es que las cosas pasan. Todo el día pasa algo. Todos los días pasan cosas. Todos los días. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura habla de una palabra, providencia. Providencia. Las cosas ocurren por la providencia divina. Buenos días, hermanos. Muy bienvenidos a nuestro devocional. Devocional que hacemos todos los días de lunes a viernes de 9 a 9:30 hora chilena. Estamos en esta serie que titulamos El Dios que adoramos. Y estamos hablando de algunas características de nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Y hemos llegado al estudio que tiene que ver, que habla de la providencia divina. Iniciamos la semana pasada, el viernes pasado, a hablar sobre la providencia divina. Y las cosas ocurren. Todos los días ocurren cosas, pero la pregunta es, ¿por qué ocurre lo que ocurre? ¿Quién determina lo que ocurre? ¿Acaso es la casualidad, la suerte, el azar, la fortuna? Todas esas respuestas son paganas. La Biblia dice que las cosas ocurren por la providencia divina. Y eso es lo que comenzamos a ver la semana pasada. Y permítanme leerles de nuevo el texto que estamos usando para apoyar esta verdad. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, verso 28 es uno de los versículos más conocidos de la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué ocurren las cosas? Como dije, todas las respuestas que el hombre ha tenido, todas las respuestas que el hombre ha dado, son respuestas que nacen del corazón humano, desde una perspectiva humana. Y todas esas son respuestas paganas. La Biblia habla de otra cosa, habla de la providencia divina. Las cosas ocurren por la providencia divina. Las cosas ocurren porque Dios así lo ha querido. La palabra providencia no es, como dijimos, un término muy usado por los cristianos hoy en día. De hecho, es una palabra que ha sido relegada al pasado y su uso, como dijimos, es muy poco frecuente. Pero no siempre fue así. La palabra se usaba no solo en relación al cuidado de Dios por su pueblo, sino al mismo Dios. La palabra providencia llegó a ser usada como uno de los nombres con los que se conocía a Dios. La acción de Dios en beneficio de su pueblo y el mismo ser de Dios estaban unidos vitalmente en la mente del creyente del siglo XIX. El hombre moderno no conoce la idea que está detrás de esa palabra. Para él, todo ocurre, como dijimos, como el resultado de una suerte ciega. Vivimos, de acuerdo a esta perspectiva humana, vivimos en un universo cerrado y mecánico donde ocurren acontecimientos por las leyes físicas, frías e impersonales, fuerzas indeterminadas o simplemente por la casualidad. En cambio, el cristianismo habla de la providencia. La palabra providencia es una palabra cargada de rico significado para nosotros como creyentes. Es un término teológico, es un término cargado de significado profundo, es un término bíblico, la providencia divina. Como dije, es un término teológico de extraordinaria importancia que tiene sus raíces en la misma palabra de Dios. Como dijimos la semana pasada, la palabra providencia tiene su raíz en el latín. Tiene un prefijo pro, que quiere decir antes, o algo que está delante. La raíz básica es otra palabra en latín, videre, que quiere decir ver. Por lo tanto, la palabra providencia quiere decir
ver de antemano, ver anticipadamente, ver, ¿cierto?, primero. Ahora, con esa definición en mente, podríamos sentirnos tentados a concluir que providencia se refiere a un conocimiento previo, anticipado, o a la idea de la presciencia de Dios. Pero la definición de la palabra providencia es mucho más que saber antes, aunque incluye esa idea, pero no se agota ahí. Así que vamos a dar una definición un poco más extensa y profunda del significado de la palabra providencia. Providencia entonces es, escuche, esta es la definición: Dios interviniendo continuamente, permanentemente, incansablemente en todas las cosas creadas de tal manera que Él las mantiene existiendo y conservando. Mantiene, preserva las propiedades con las que las creó. Coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerlas que actúen como actúan, y las dirige para que cumplan los propósitos que Él mismo asignó. Esta es la definición de Wayne Grudem en su teología sistemática. Ahora, de acuerdo a esta definición, la providencia de Dios tiene que ver con tres cosas: preservación, concurrencia y gobierno. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué es la preservación? Preservación nos dice que Dios está activamente sosteniendo, manteniendo todas las cosas en el universo. Hebreos capítulo 1, verso 3, que dice que todo actúa, que todo sigue actuando bajo el poder y la influencia divina. ¿Qué es la concurrencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de concurrencia? Dijimos que la concurrencia quiere decir que nada de lo que ocurre en el universo creado está fuera del control divino. Nada de lo que llega a ocurrir en la creación está fuera de la providencia divina. Entonces estamos hablando que la providencia primero tiene que ver con la mano de Dios todavía en su universo creado. Número 2, la concurrencia es que todas las cosas que ocurren porque Dios así lo ha permitido. Y por último, ¿qué es el gobierno? Dijimos que el gobierno, o cuando hablamos de gobierno, es que Dios es el dueño de todo lo que ha creado y que Él ejerce dominio absoluto sobre toda su creación. Dios dirige, Dios empuja, Dios permite, Dios es el que está a cargo de todo. Y eso, hermanos, es una definición bíblica de la providencia divina. Todo lo que ocurre ha ocurrido porque Dios así lo ha permitido. Dios permite que cada partícula del universo exista. Dirige la ruta de todos los cometas y las constelaciones, de las estrellas, de las galaxias, sobre todos los seres celestiales, visibles e invisibles, sobre las aves cuando migran, sobre la ruta de las hormigas, la cantidad de miel que producen las abejas. Dios dirige y guía la historia de la raza humana. Él hace que caigan imperios o que se levanten imperios. Dios pone reyes y quita reyes. Todo reino es una manifestación de Dios en la historia de la raza humana. Dios es toda autoridad y Él dirige todos los acontecimientos. Además de eso, toda autoridad delegada, escuche esto, toda autoridad delegada es una expresión de la gran autoridad divina. Toda autoridad es una expresión de la autoridad divina. Dios dirige todas las cosas para la consumación de sus propósitos eternos. Volviendo a Romanos 8:28, Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sin lugar a dudas, esto es uno de los versículos más usados en toda la Biblia. Es usado frecuentemente para animar a alguien que está en aflicción, en medio de la prueba, o para personas que están en medio del sufrimiento. Y lo citamos con la mejor intención. Lo citamos para decirle que todas las cosas que ocurren para nuestro bien, sin saber plenamente lo que Pablo quiere decir con lo que dice. El versículo quiere decir algo más
de lo que nosotros pretendemos, aparentemente. Este versículo nos dice que Dios está actuando, que tenemos un Dios que está obrando para nuestro bien en medio de toda dificultad. Este versículo lo usamos para decir, no importa lo que estés viviendo, porque todo lo que tú estás viviendo finalmente va a tener un beneficio mayor. ¿Es eso lo que realmente dice Pablo? Si quedaste sin trabajo, no te preocupes, vas a tener 3 trabajos, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Es eso lo que quiere decir Pablo? Si hoy perdiste algo, mañana vas a tener 3 veces lo que perdiste. ¿Eso quiere decir Pablo? Bueno, desmenucemos un poco este versículo. El verso comienza con un sabemos. El verso no comienza con un suponemos. El verso no comienza con un quisiéramos. El verso no comienza con un anhelamos que. Pablo dice taxativamente, sabemos. La frase griega puede traducirse como, pero sabemos, lo que es una contraposición de todo lo que no sabemos. En el verso 18, él dice que las aflicciones del tiempo presente, lo que está diciendo que la tierra y toda la creación gime porque está bajo la maldición del pecado, producto de la caída del hombre, y que nosotros mismos gemimos, dice el verso 20. El universo gime, la tierra gime, y nosotros gemimos. Porque no sabemos lo que viene para nosotros. Apenas tenemos el control de este mismo segundo, milésima de segundo. No tenemos el control absoluto. No tenemos idea de lo que ocurrirá ni siquiera en 1 hora más. Hoy en la tarde, en 5 horas más, mañana en la mañana. No tenemos idea de lo que ocurrirá la próxima semana. No tenemos idea de lo que ocurrirá en los próximos 2 años, 5 años, 20 años, si es que tenemos la oportunidad de llegar a eso. Entonces, tenemos la seguridad de que no sabemos nada y no conocemos nada. Finalmente, Pablo dice que ni siquiera sabemos orar. No sabemos orar, por eso necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Pero hay algo que sí sabemos. Hay algo que sí verdaderamente sabemos. Pablo usa el verbo oidamen en el perfecto activo indicativo. Eso quiere decir conocer algo completamente por medio de la experiencia. Esto es más que un conocimiento intelectual o un conocimiento teórico, es un conocimiento con base de la experiencia y por esta razón es estimado como algo seguro. Saber es conocer, por lo tanto la expresión aquí no es un mero conocimiento, una simple suposición o un anhelo del corazón del hombre. No es tampoco un deseo que se mueve ahí en nuestras emociones, sino una clara convicción respaldada por hechos evidentes que confirman lo que decimos conocer. Estamos plenamente seguros. Y Pablo usa este verbo en el tiempo perfecto que indica una acción concluida en el pasado, pero que tiene resultados en el tiempo presente. La voz activa indica que el sujeto realiza la acción. El modo indicativo indica que es un hecho real, concreto, verídico, medible, un conocimiento que obtenemos por medio de la experiencia que es real, concreto y verdadero. Así que en medio de todas las cosas que no sabemos, en medio de todas las cosas que se agitan a nuestro alrededor, aquellas cosas que son verdadera incertidumbre para nosotros, Pablo dice, y él está expresando aquí vehementemente la segura verdad que él conoce en su corazón. Él sabe con la seguridad más absoluta, él sabe algo con toda seguridad. Pablo está expresando que por sobre cualquier duda que el Hijo de Dios tenga, que aún en medio de las más grandes vicisitudes, aún en medio de las más grandes incertidumbres y que nos lleva a una inestabilidad emocional, Pablo está diciendo que el Hijo de Dios puede tener seguridad, que Dios es quien está detrás de todo. Todo lo que ha ocurrido, todo lo que está ocurriendo y todo lo que ocurrirá está en manos de nuestro Dios providente. Y será usado todo lo que acontece, escúcheme esto, todo lo que acontece, incluso esas cosas que a usted no le gustan, aquellas cosas que a mí no me gustan, aquellas cosas que a mí me causan dolor, pena, sufrimiento y angustia, todo será usado divinamente por el Señor.
El conocimiento de Pablo no es teórico o especulativo, sino es un conocimiento empírico. Pablo sabe por experiencia, Pablo sabe por la experiencia que Dios usó situaciones conflictivas para el bien. Y la Biblia lo dice en la vida de Jacob en Génesis 48, por ejemplo. O como Dios preservó la vida de José de la conspiración de sus hermanos. Usted lo recordará, Génesis 50, la historia de José, cómo sus hermanos conspiraron contra él y finalmente Dios encaminó todo, guió todo, condujo todo, porque Dios es el Dios de la historia. Él es el Dios providente que actúa, que crea, que mantiene, sostiene, dirige todas las cosas. Fue Dios el que guardó a José del engaño de la esposa de Potifar. Y claro, uno podría decir, claro, pero lo mandaron a la cárcel. Claro que sí. Pero aún en medio de esas cosas que no se entendían, que el mismo José no entendía, y ahí recordaba sus sueños, los sueños que tuvo, esos sueños que le avisoraban poder, dominio, y él no entendía por qué tenía que bajar tan hondo. Dios respaldó la vida de José y lo llevó finalmente al trono de Egipto, donde ocupó ese lugar de primer ministro. Dios también actuó respaldando la vida de Josué, hasta darle la tierra que Dios les había prometido, Josué 24. David también declaró cómo la mano de Dios estuvo con él guiándole en medio de las pruebas y luchas, 2 Samuel 23. Dios mismo estuvo con Pablo en momentos de mucha presión y peligro, Hechos 26. Dios ha prometido estar con los suyos hasta el fin del mundo, Mateo 28, 18, 19 y 20. Dios ha prometido que en el día del dolor nos ocultará en lo reservado de su morada, Salmo 27, 5. Cuando los enemigos rodean a los hijos de Dios, es el mismo Dios que se convertirá en su refugio y en su protección personal, Salmo 34. Dios ha prometido oír nuestras oraciones hechas en medio de la aflicción y permanecer con nosotros en medio de la lucha. Salmo 91. Entonces, hermanos, tenemos la seguridad por lo que hemos visto, por lo que hemos observado de nuestro Dios, que podemos tener la seguridad de que su mano providente, que todavía gobierna, dirige, sostiene y mantiene todas las cosas, nos acompañará en cada momento. Pablo dice, sabemos. Pablo menciona que esta gran y maravillosa seguridad no es para todo el mundo. Lo dice claramente. Hay un grupo específico que se beneficia de estas bendiciones. El grupo que es beneficiado de esta bendición, Pablo lo llama, lo dice, que a los que aman a Dios, entonces esta bendición no es para todo el mundo. Quedaste sin trabajo, no te preocupes. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces lo usamos ese versículo para hablarles a los incrédulos. Pero Pablo dice, no, esto de lo que estamos seguros es para este grupo específico que se llama los que aman a Dios. Este grupo específico para el cual esta promesa está hecha son obviamente los que primero han sentido el amor de Dios para ellos. Los destinatarios de estas promesas son aquellos que aman a Dios porque Él los amó primero. 1 Juan 4, 19. Este grupo selecto que recibe esta promesa son este grupo que ama a Dios. ¿Y cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Que todas las cosas les ayudan a bien. Pablo nos habla de todas las cosas, es decir, cada cosa en particular. Cada cosa y cada cosa en particular que ocurre en nuestra vida, cada una de ellos cumple el propósito. Esa palabra, nos ayudan, en el presente activo indicativo, es el verbo sunergei y es la palabra trabajar juntos, cooperar, trabajar juntos, trabajar con, actuar juntos, ser colaboradores. El tiempo presente indica una acción continua. Dice Pablo, todas las cosas nos están ayudando. Eso es lo que indica el tiempo presente. Y esto es, nos están ayudando ahora mismo. Tal vez usted está en medio de una situación crítica, una situación dolorosa, pero usted ama a Dios.
esta verdad es para usted, esta promesa es para usted. Y sabemos con toda seguridad, la seguridad más absoluta, que allá en el cielo hay un Dios que no es solamente creador y sustentador de todo, sino que dirige, mantiene y sostiene todas las cosas que ocurren. La providencia de Dios está actuando en este momento en su vida. El dolor y la situación dolorosa, triste, esa situación que a usted le causa pena, esa cosa ha sido permitida por Dios porque Él sabe que esto está cooperando, está ahora mismo cooperando para nuestro bien. Podemos entonces tener la certeza que Dios está usando todo, cada cosa con un propósito. Enfermedades, accidentes, desalientos, errores, molestias, crisis económicas, persecuciones, presiones familiares, falta de trabajo, sentirse olvidado, etcétera, 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 etcétera. Un largo etcétera. Ahora, estas cosas no son buenas en sí mismas y por sí mismas, claro, obvio. Ninguna de estas. Nadie va a estar saltando en un pie, nadie va a estar celebrando, nadie va a estar feliz, nadie va a estar riendo porque perdió el trabajo, nadie estará saltando de gozo porque alguien, una familia, alguien que él ama, tiene una enfermedad incurable, una enfermedad terrible, una enfermedad catastrófica. Nadie va a estar saltando en una pata, como decimos en Chile, porque esas cosas estén ocurriendo. Todas esas cosas no son buenas en sí mismas, ni nosotros tenemos el control de ellas, pero lo que nos dice claramente la Escritura, que la providencia divina, que Dios con su mano extendida todavía actúa en este mundo caído. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante estas situaciones de la vida? Obviamente ninguna de estas cosas es buena por sí misma. Dios no quiere que yo piense que estas cosas son buenas en sí mismo porque estaría negando una verdad. Pero lo que debemos reconocer, y esto es lo bueno, es que Dios está usando estas cosas con un propósito. Es una cooperación. Estas cosas vienen a mi vida y Dios las usa. Están cooperando para algo bueno. Salmo 119, 91. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas, escuche esto, te sirven. El Salmo 119, 91, porque todas estas cosas te sirven. Todas las cosas, ese gran cúmulo de cosas, pero cada cosa en particular te sirven. Cada una de ellas, aunque en sí mismas y por sí mismas no son buenas, pero en las manos de Dios cooperan para bien. Todo ha sido previsto por el Dios providente para lograr su propósito eterno en la vida de los suyos. Todo ocurre, todo acontece, todo subsiste en razón del decreto eterno de Dios. Aquello que hoy le causa dolor, angustia, pena, tristeza, es conducido por Dios para un bien mucho más alto que de otra manera no habría sido posible alcanzar. Dios conduce todas las cosas. ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Por el azar, la buena suerte, la mala suerte? ¿Por la fortuna? No, hermanos, no, hermanos. Todo ocurre porque hay un Dios providente. Todo ocurre porque hay una operación divina gestándose en su vida. Está cooperando en su vida. Dios no pierde nada. Dios no desperdicia ningún acontecimiento en la vida para formar el carácter de sus hijos. Todo cuanto ocurre en nuestras vidas, aunque nosotros mismos no lo veamos como bueno en sí mismo, Dios lo usará para un propósito más alto. Y cuando estemos en medio de las pruebas dolorosas, cuando estemos haciéndonos esas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿O hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 4 veces lo repite David en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo? Cuando no tengamos respuesta, podemos levantar la cabeza al cielo, nuestro rostro al cielo. Cuando nuestra fe esté desfalleciendo, cuando las presiones de la vida estén sobre nosotros y las lágrimas llenen nuestras camas, como decía David. Cuando el valle de sombra y de muerte nos oprime y nos espante. Cuando en medio de la mañana y al despertar la mañana, al clarear la mañana, nuestro corazón esté oprimido, tendremos esta seguridad que el mundo no puede darme y que es el Dios providente que ha ordenado cada cosa para darme un bien que es mucho más alto de lo que yo puedo pensar. Pablo dice que todo está cooperando para bien. Agatón es la palabra griega y eso quiere decir bondad divina.
es la cosa más buena que tú puedes recibir en este mundo. A veces perder un trabajo es lo mejor que te puede pasar. A veces tener una enfermedad limitante es lo mejor que te puede pasar. A veces tener una situación que tú no puedes controlar o dominar es lo mejor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha permitido y Él tiene un plan para ti. Se llama la providencia divina. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy, hermanos. Muchas gracias por sus saludos, sus mensajes, lo agradecemos mucho. Suscríbase al canal para que cada vez que nosotros subamos un video usted sea notificado. También seleccione la campanita para que usted reciba esa notificación, y si puede compartir esto con otros, lo agradeceríamos mucho porque eso también nos ayuda y nos anima. En nombre de todos los que trabajan detrás de las cámaras, también les enviamos un cariñoso saludo. Mañana seguiremos estudiando a este Dios que adoramos aquí en esta serie, este ministerio, la hora de gracia. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día y un hermoso principio de semana.